Hoy vamos a ver la segunda sección del tema del péndulo, la historia derecha e izquierda. Vamos a ver el tema de lo que fue el nacionalismo como tal y el conservatismo como manifestaciones de la derecha. Sin embargo, es bueno aclarar que dentro de los conceptos de derecha e izquierda, la real diferencia fundamental aceptada por Norberto Bobbio y otros tratadistas es que la izquierda siempre buscó la igualdad material y la igualdad de derechos. La derecha siempre buscó fue la igualdad ante la ley. Como principal preocupación, hablo de la derecha moderada, ¿no? Y también hablo de la izquierda moderada, que en su momento ya veremos, cuando ya avancemos en el curso, las distinciones de la izquierda y la derecha, de lo que es la derecha radical, extrema derecha, y la izquierda radical, que de alguna forma se identifica con las teorías marxistas. Pero en el día de hoy estamos ya más cerca de hablar de lo que es el nacionalismo como manifestación de la derecha. En la próxima clase hablaremos de el fascismo, el nacionalsocialismo y la doctrina social de la Iglesia Católica, como una doctrina muy importante, la doctrina social de la Iglesia. Entonces hoy vamos a ver Edmund y los nacionalistas alemanes, siglo XVIII, siglo XIX, pero también con otros contenidos, como es la historia de Inglaterra, en el siglo XIX, de Francia, la unificación alemana, que obviamente provocó de alguna forma los conceptos de los nacionalistas alemanes. Retomando Edmund Burke, británico, que se le considera el padre del conservatismo moderno. Edmund Burke, en su tratado que se llama Reflexiones sobre la Revolución Francesa, dijo que la Revolución Francesa había sido un acto desesperado, había sido un movimiento muy fuerte, que había querido romper en Francia el ancien régime, el antiguo régimen, de una forma radical. Al ser guillotinado el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, de alguna forma se quiso acabar con el pasado totalmente en Francia. Y eso es lo que Edmund Burke, en sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, ataca de manera radical, porque dice, Francia ha querido romper con su pasado totalmente, matar a sus reyes, establecer un nuevo orden republicano al desorden, sin ninguna consideración, con dos partidos divididos como los jacobinos y los girondinos, los jacobinos radicales, los girondinos más moderados. Por eso Napoleón Bonaparte fue, de alguna forma, el que fue llamado a ser quien le da estabilidad a Francia. Y por eso él hace una especie como de moderación de todo. Claro, se corre emperador, porque es un hombre que quería ser emperador de Francia, y bajo ese punto de vista es un hombre radical, pero también trae elementos nuevos como el tema de el derecho a la igualdad y lo que se llama la ciudadanía, al destacar que todos los hombres deben tener derechos y obligaciones y en consecuencia deben manifestarse así. Entonces es una especie como de síntesis, hablando en términos hegelianos, del tema de la dialéctica, de tesis. La tesis sería en ese momento la situación social que vivía Francia en el ancien régime, en el antiguo régimen de Luis XVI, los privilegios de los nobles, los privilegios de la Iglesia Católica, siendo terratenientes. Y esa misma tesis, esa misma situación social generó su propia contradicción, porque en la dialéctica de Hegel eso ocurre. El fenómeno social como si genera su propia contradicción, sus propias fuerzas internas que generan un conflicto, y de ahí sale lo contrario, que es la antítesis. ¿Y la antítesis qué fue? La antítesis fue precisamente los postulados de los revolucionarios, como Robespierre, como Sieyès, como Danton, Mirabeau, que decían, no, queremos una Francia como república, tomando las ideas de Rousseau, de Voltaire, una Francia más igualitaria. Entonces, el choque de tesis y antitesis, bajo el esquema dialéctico de Hegel,
generó una síntesis, que es una tercera fuerza dentro de la dialéctica. ¿Y qué es lo que hace la síntesis? La síntesis toma lo que es, lo que sobrevive de alguna forma del ancien régime de la Francia antigua, del Luis XVI, monárquica, aristocrática, terrateniente, y los elementos que aporta la revolución en su antítesis, como las ideas de las ideas de igualdad, libertad y fraternidad, tres categorías que son las que estamos estudiando: la libertad, la igualdad y fraternidad como diferencia entre derecha e izquierda. Y entonces, ese conflicto entre la tesis y la antítesis, que son las ideas de la Revolución Francesa, de igualitarismo, y de contra la monarquía, contra las tradiciones, de imponer la república, la democracia, ya no serán súbditos, ya serán ciudadanos. Ahí nace una tercera fase, que es que en el caso de Francia fue Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte va a ser precisamente Napoleón Bonaparte va a ser precisamente lo que recoge como síntesis de ese conflicto interno, lo que resulta, el nuevo resultado, la nueva situación social. Y Napoleón Bonaparte va a ser monarca, eso lo va a tomar porque va a ser emperador, se va a autocoronar emperador en 1804, y va a tomar obviamente el elemento de la monarquía, la autoridad del antiguo régimen francés del 16, pero a la vez va a aportar el elemento civil del igualitarismo ciudadano cuando escribe el Código de Napoleón, que busca obviamente consagrar los derechos y deberes de los ciudadanos en los contratos, usando el atributo de la personalidad que se llama la capacidad, que es la posibilidad de contraer derechos y obligaciones entre los sujetos y hacer negocios jurídicos, el contrato de arrendamiento, el contrato de compraventa. Entonces ya hay una relación entre ciudadanos, ya es una relación entre reyes y súbditos y entre ciudadanos. Entonces va a ser como la síntesis de Napoleón Bonaparte de esa cuestión, y obviamente eso se va a generar una situación, porque a su vez cada vez el tema dialéctico se desenvuelve. Esa síntesis se vuelve tesis, porque se consolida esa situación social, se consolida. Entonces ahí se vuelve tesis otra vez esa situación social. Ya tenemos ahora sí al nacionalismo, cómo se manifestó en el siglo XIX, bajo unos conceptos clarísimos, como el concepto de patria, como el concepto también de lo que dice las mímesis, que son conceptos interesantes, porque son conceptos que nos invitan a entender los conceptos de lo que es unos cambios sociales, ¿no? Entonces, aquí miraremos, por ejemplo, también como en un momento los elementos de lo que es, por ejemplo, la patria. La patria es un elemento nacional. El padre José María Uría nos habla de lo que es la patria como elemento nacional. Es un jesuita muy famoso que fue profesor de filosofía del derecho en la Universidad Javeriana, muy importante durante muchos años. Entonces explica lo que es la patria. La patria es el sentimiento que tiene una nación por su recorrido histórico, por sus luchas sociales, económicas, internas, y esto se desarrolló como manifestación de la derecha, el nacionalismo, porque es la entidad, es lo que es propio, autónomo de una nación, sea Inglaterra, sea Francia, sea España, sea Alemania. Entonces, obviamente, el nacionalismo se desarrolla bajo el concepto de patria. El padre José María Uría habla, por ejemplo, del tema de los judíos, cómo los judíos lamentaban cuando fueron al exilio en Babilonia, ¿no? Desterrados de su Israel, cómo lloraban por la patria, por su territorio, por su gente, porque no tenían gobierno, ¿cierto? Entonces se desarrolla el concepto de patria, ¿no? La patria tiene unos elementos. Entonces está el territorio como un elemento de lo que es la patria, porque obviamente es un sitio donde esa comunidad habita, esa nación habita, esa nación se desarrolla con sus conflictos internos, políticos, económicos, sociales, y cómo va creciendo ante la historia, cómo va desarrollando ese espíritu nacional que hablaba Hegel, y va formando su propia identidad, con su idioma, con su religión, con sus costumbres, con su economía, con su sangre, con su idiosincrasia, con su música, inclusive, ¿no? Eso es la identidad. La paternidad es el otro elemento del nacionalismo, porque son los padres de la patria los que en un momento dado esa nación va formando, ayudan a forjar esa nación. Eso pasa en todos los países, los héroes que han forjado esa nacionalidad. En el caso del siglo XIX es importante recordar que Rousseau dejó una antesala
muy importante cuando Rousseau habló en el siglo XVIII, habló de que el hombre tendiese a la bondad, y que ese hombre bueno que tendía a la bondad, en alguna forma era auténtico. Entonces formó un elemento que fue el romanticismo. El romanticismo va a explicar precisamente a ese hombre natural, ese hombre que él mismo es un buen salvaje, está fuera de la razón, está fuera del conocimiento, es un hombre que se mueve por los instintos, el buen salvaje. Entonces va a ser Rousseau el padre del romanticismo, que va a ser también parte de una manifestación del nacionalismo del siglo XIX. Y lo que hace el nacionalismo también es invocar a los héroes antiguos, a los héroes, por ejemplo, de cada nación del medioevo, cuando se fue forzando lo que fue la nación francesa. En el caso, por ejemplo, de Francia, la canción de Rolando, que es como el símbolo de donde empieza como la primogenia de lo que es la identidad cultural, histórica y política de Francia. En el caso de España, que lo conocemos más por el colegio de nosotros, el caso del mío Cid, de Rodrigo Díaz de Vivar, que va formando la nacionalidad española en la lucha contra los moros en el año 1000. Entonces, alrededor de la figura del Cid Campeador se forma el mito de lo que va a ser el futuro de la nación española, de la cristiandad, como símbolo de la identidad española religiosa. Entonces, el mío Cid derrota y lucha contra los moros. Entonces, se forma un héroe, que hay unos héroes que se van formando desde el medioevo, que son parte de la nacionalidad, del espíritu imaginario de esa nacionalidad. En el caso de España, Rodrigo Díaz de Vivar de Castilla, que lucha contra los moros, contra los árabes, y va forjando lo que es la identidad nacional. En Rusia, por ejemplo, está el caso de Igor, canto de Igor, que son cantos épicos, donde se resaltan los valores nacionales, las grandes luchas que van a forjar la nacionalidad de cada país. En el caso de Inglaterra, el rey Arturo, Leodulfo, como héroe nacional, forjados de la Edad Media. En el caso de Alemania, el anillo de los Nibelungus, la tribu primogenia de lo que va a ser la raza germana, ¿no? Entonces, esa tribu primogenia natural, que son los Nibelungus, va a forjar lo que es la nacionalidad alemana. Estos elementos se retoman al siglo XIX, y por eso hay escritores como Walter Scott, resalta héroes como Ivanhoe, del medioevo inglés, ¿no? Ana de Arco, también en Francia, como la heroína que luchó para que en el medioevo, en la Edad Media, Francia no cayera en nombre de los ingleses, y el rey francés pudiera seguir en el poder en la Guerra de los 100 Años, en el siglo XIV, ¿no? La doncella de Orleans, que fue quemada además, ¿no? Entonces, todos los elementos se van a manifestar en la literatura del siglo XIX, y van a ser parte de ese nacionalismo que se da en esos países europeos, sobre todo la Europa occidental, Francia, Alemania, que aunque es parte del centro, Inglaterra, ¿no? Van a formar ese nacionalismo que es parte también de la patria. Y la patria, por supuesto, hay que morir por la patria, porque la patria morir por la patria en las guerras ajenas, en las guerras internacionales, es el mejor premio para un ciudadano, porque muere por una causa mayor, que es la patria. Y por supuesto está también el elemento de la nacionalidad, que ese ya lo entendemos todos, que es obviamente lo que es una nación, por lo que se caracteriza, por sus costumbres, por su idiosincrasia, por su espíritu nacional, que es la forma como los conflictos se dan internamente y se van desarrollando, y se van creando esas tensiones, se van forjando la identidad de esa nación. Pasó en Francia, pasó en Inglaterra, pasó en Alemania, sobre todo pasó donde se formaron en el siglo XVI los estados nacionales, como hablamos la vez pasada, con Inglaterra, mediante Enrique VIII, de Francia con Francisco I, España con el matrimonio de los reyes católicos. Entonces se fue forjando la nacionalidad bajo el Estado-Nación de dos países. Nacionalidad que va a ser más complicada que se forme en Alemania, porque está muy dividida, y lo mismo en Italia, porque está también muy dividida en varios estados y principados. Italia está el caso, por ejemplo, que siempre tuvo los estados pontificios del Papa ahí en Italia durante muchos años, que fueron respaldados por Pipino el Breve en la Edad Media. En el caso de Alemania, siempre a Europa le interesó que Alemania estuviera dividida en Austria, en Prusia, en los principados del sur, de Baviera, en los estados del norte, en Dinamarca, pero solo hasta el siglo XIX Alemania va a lograr esa entidad. Y esa entidad la va a lograr precisamente Hegel, va a hacer un discurso que se llama La Constitución Alemana de 1802, donde Hegel va a solicitar que Alemania debe unificarse, que es urgente, que así como Inglaterra, España, Francia se unificaron en el siglo XVI, Alemania ya le llegó la hora en el siglo XIX de unificarse, de ser la gran nación que era, de recordar ese imperio romano germánico que hubo en la Edad Media,
como Otón primero, y obviamente eso va a ser muy importante, porque Hegel sí va a explicar la dialéctica como forma de revolución de los pueblos, pero Hegel también va a preocuparse por su Alemania, por la unificación de su Alemania, porque él es un alemán, y la tierra que esté dividida, Prusia, Austria, en los reinos del sur, lo que es la Baviera, Múnich, en los reinos del norte cercanos a Dinamarca, como Hamburgo, en fin, él no va a ver esa unión porque él va a morir en 1831, Hegel, pero en su libro, La Constitución Alemana, de 1802, va precisamente a hacer el llamado. También lo va a hacer Fichte, también como un hombre también filósofo alemán, y habla de la grandeza de Alemania, de la raza germana, de los Nibelungos, la tribu primogenia de la Edad Media, donde supuestamente nace el imaginario de lo que es la raza germana, la raza aria, la raza poderosa, la raza superior. Y todo el siglo XIX Alemania va a estar en ese proceso hasta que se logra en 1870 con Bismarck y la unificación alemana como canciller del rey Guillermo I. Siempre es bueno explicar primero también, en un momento dado, lo que es también las mímesis en Europa. Las mímesis en Europa también es bueno explicarlas como movimientos que hay revolucionarios y que hay que tener en cuenta. Es importante también entender que la mímesis es una metodología que creó el historiador inglés Arnold Toynbee, la metodología de la mímesis. Esas mímesis van a ser de alguna forma lo que va a explicar cómo se hacen las revoluciones, de alguna forma, porque hay revoluciones que son diferentes en los actos de mímesis. Me explico, las mímesis son actos de cambio que se producen en los pueblos. Me explico. Se hace una revolución en X lugar de Europa o del mundo. Entonces, en otro lugar se busca imitar esa revolución que se hizo en ese lugar. ¿Cierto? Entonces, la mímesis, que son actos repetitivos de hechos que han ocurrido en otras partes, que se imitan, por ejemplo, el caso de Inglaterra, hubo un acto de mímesis con la Revolución Inglesa, por ejemplo, de 1688, donde se imitó en ese mismo país la revolución que hizo Cromwell contra Carlos I el Estuardo. Pero esos actos de mímesis o imitación de revoluciones pasadas pueden tener unos cambios, pueden ser radicales. Cuando estamos en un ajuste, que fue el caso, por ejemplo, de Inglaterra, que fue el ajuste de la revolución gloriosa de 1688 de Guillermo de Orange, donde se estableció los Bill of Rights, o Carta de Derechos de los ingleses, donde ya todos los ingleses eran libres e iguales. Entonces se estableció eso así, de que había más libertades. La Revolución Francesa también fue un acto de mímesis. ¿Imitación de cuál? De la revolución gloriosa inglesa, pero fue más radical. Cuando los actos de mímesis, o sea, los actos de revolución o de cambio, son ajustados, estamos ante una evolución. Cuando el acto de mímesis, por ejemplo, es un cambio moderado, que es lo que prefiere la derecha moderada, prefiere que una sociedad cambie moderadamente, que haga un ajuste, que las nuevas instituciones se impongan, pero de una forma pacífica, sin guerra. Estamos ante una evolución dentro de los actos de mímesis, ¿no? Entonces, ahí estamos bajo una evolución sencilla, moderada, y que es la ideal, porque muchas veces los cambios radicales son terribles. Entonces, los actos de mímesis deben ser, cuando son cambios moderados, que se ajustan, se imponen las instituciones políticas nuevas de forma moderada. Estamos ante un reajuste, un ajuste moderado, es lo que la derecha moderada le interesa. Cuando estamos en una revolución es diferente, porque los cambios sociales, políticos que se hacen, que se imitan de otra revolución, se requiere la violencia. Estamos técnicamente, según Arnold Toynbee, en una revolución, porque se necesitó la fuerza. La revolución francesa fue por revolución, por eso su nombre técnico es revolución, porque los cambios sociales en Francia fueron bruscos, fueron radicales, se necesitó la fuerza para hacerlos. Se tuvo que tumbar al rey, se tuvo que guillotinar a Luis XVI y a María Antonieta para hacer los cambios sociales en Francia. Entonces, eso fue terrible porque pues, de alguna forma fue un cambio radical, entonces fue una revolución, ¿no? Entonces ahí estamos ante una revolución, ¿no? Diferente a la evolución natural, que es simplemente el ajuste,
el cambio de instituciones políticas nuevas por otras antiguas. Y cuando estamos ante la tercera fase, según Arnold Toynbee, a la enormity, ella es diferente, porque la enormity sí requiere de alguna forma cambios radicales que no está preparada la sociedad o la nación. Fue, por ejemplo, lo que pasó con Sudamérica. Sudamérica, según Arnold Toynbee, tuvo una enormity, un cambio radical, pero que no estaba preparado, un cataclismo. ¿Por qué? Porque Sudamérica, primero cuando llegó aquí a España, América Latina, Sudamérica sobre todo, estamos en la edad de bronce, y nos llegan a imponer el medioevo, del cual acababa de salir España con el tema de tierras, de los terratenientes. Entonces nos impone la Edad Media traspasada, trasplantada, como dice en medicina, ¿no? A América del Sur, que está con una cultura diferente, con unas costumbres diferentes, con un desarrollo social, económico diferente, nada que ver con el europeo. Y luego cuando la independencia, que ocurre 3 siglos después, ¿no? Porque estamos bajo España, bajo el método español medieval, de las tierras, de la encomienda, de la mita, del español que manejaban unos indígenas. Y cuando nos imponen los cambios radicales, ¿cierto? Esos cambios radicales nos cogen por sorpresa porque una vez que pasó, América del Sur no pasó por el proceso que pasó Europa en su desarrollo social, político, histórico. Europa llegó a la Revolución Francesa de 1789 porque pasó primero por la reforma religiosa, la que hicieron Europa Lutero con la religión contra la religión católica, contra la autoridad del Papa, la que hizo Juan Calvino, la que hizo Enrique VIII de Inglaterra con el anglicanismo. Entonces, nosotros no tuvimos reforma. Tampoco tuvimos la Revolución Francesa con su proceso como tal, evolutivo, de años, ni mucho menos la técnica. América Latina recibió las 3 componentes, por eso una enormity, un gran cambio, un cataclisma, porque recibió todo el tiempo. Cuando se da la revolución de independencia de América, se recibe al tiempo todo lo que Europa evolucionó en siglos, lo recibimos de una vez. Recibimos de una vez la reforma protestante que sufrió Europa, especialmente en Francia, Inglaterra y Alemania. Recibimos también las ideas de la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad, y también los avances de la tecnología, o avances técnicos, porque en ese momento puedo hablar de avances técnicos, no de tecnología. Entonces, eso fue un cataclismo, una enorme, que dice Arnold Toynbee su metodología de las mímesis. Entonces, como veíamos, los actos de mímesis son 3, repasando. Primero, cuando se imitan revoluciones que han ocurrido en otras partes, ¿cierto? Por esa mímesis, porque es una imitación de revoluciones que han pasado en otros lugares, pero que se quieren hacer en otro lugar, pero se copian de alguna forma, como fue internamente Inglaterra, que hizo su acto de mímesis interno de la Revolución Gloriosa a la Guerra Civil de Cromwell, cuando destronó a Carlos I de Estuardo. La Revolución Francesa, que fue radical, revolución como tal, cambio radical, con guerra, con muerte, ¿cierto? Acabar el Saint Regime, la monarquía, los privilegios de la élite, los privilegios de la nobleza y de la iglesia, ¿cierto? Y la enormity, que es la que recibimos aquí en América, en Sudamérica, porque pasamos prácticamente de la Edad Media, entre comillas, que vivimos de España, injertada en España, esa Edad Media, a las ciudades republicanas, a ser una nación independiente. Por eso se dice que América Latina tiene un clima de revolucionariedad permanente, porque no estamos ajustados a la historia, estamos con la historia retrasados respecto a Europa, en todos los procesos históricos, en toda la evolución histórica, en todo lo que se dio en Europa. Y por eso tenemos un clima de revolucionariedad que no hay tal, es una gran mentira, porque a todos lo llamamos revolución. Y por eso tenemos espíritu de revolucionariedad, y es parte del trópico, de querer hacer cambios, y que hacemos un cambio permanente entre los cambios, no hay estabilidad, ¿no? Entonces, por eso nos toma la enormity, ese tercer elemento, esa tercera clase de mímesis, que es casi que imposible de analizar, ¿no? Para eso, Hegel también lo decía. Hegel lo alcanzó a decir cuando nuestras revoluciones, decía que América Latina se la pasaba en espíritu, tenía un espíritu de revolucionariedad permanente, pero no era revolucionaria en realidad, eran cambios de tiranos, eran cambios de gobierno, pero nada nuevo. Para un europeo, una revolución es algo muy serio, porque son cambios que se hacen de pronto por la violencia, pero que son serios, donde hay de verdad, la sociedad cambia, donde la sociedad es nueva, donde los valores son nuevos. La Revolución Francesa fue un cambio nuevo, radical, total. Es indudable que lo fue. La Revolución Francesa, entonces eso fue importante como revolución. Aquí en América, decía alguna vez usted de Gasset,
hablando con un uruguayo que le contaba, no, es que ya llevamos acá en Uruguay 14 revoluciones en 30 años. Revoluciones, ¿no? Hubo cambio de tiranías, de poderosos, pero si yo lo mismo, el indígena explotado, la misma pobreza, explotados por el capital extranjero, de europeo, norteamericano, ¿cuáles revoluciones? Hubo cambios de gobiernos abruptos, pero no sin estabilidad, sin nada, y no cambió nada. No, la revolución tiene que ser permanente y generar un cambio real, duradero, para que sea serio. ¿No? El latinoamericano cree que todo es revolución, y resulta que eso no es así. ¿No? Aquí lo estamos viendo cuando ya vemos en la manifestación de la derecha cómo se puede manifestarse las mímesis, ¿no? La evolución cuando es un simple reajuste de la situación social, que es lo preferible y lo que prefiere la derecha moderada en general, porque el conservatismo dice que hay que cambiar, pero cambiar lentamente, ¿no? Porque se tiene que conservar las instituciones políticas vigentes. No puede ser una cosa radical porque eso no lleva a nada, la revolución lleva en ruina, muertos, el país debe crecer otra vez económicamente, reconstruirse, entonces no conviene. La revolución sí es el acto violento, que puede ser una revolución de derecha o de izquierda, pero es un acto violento, porque la violencia se ha retardado, el cambio se ha retardado, el cambio social que se ha retardado, entonces la coyuntura da para una guerra armada, una lucha armada, sea interna o externa, hay que hacerla por la fuerza. Decía Hegel que la violencia es la parte de la historia, es decir, que los grandes cambios se hacen por las armas, que es muy complicado hacerlo por los reajustes, ¿no? Eso casi siempre los grandes cambios tienen que ser por las armas, es muy complicado los reajustes de las instituciones. Y la enormity, que ya lo veíamos, que es el acto de niveles que desborda la realidad social, ¿cierto? Cuando hay una larga distancia entre las viejas instituciones y las nuevas, ¿cierto? Entonces, ese es un reajuste porque no estaba preparado esa nación para ese cambio, que fue el cambio de nuestra independencia cuando nos independizamos de España, o también cuando España llegó en el siglo XV a conquistarnos. Estamos en la edad de bronce, otro estadio de la vida diferente, otro estadio del mundo y de la historia diferente. Nosotros no llegamos ni siquiera a la edad de hierro. América Latina, no alcanzamos dentro de la edad de metales, dentro de la edad de los metales no alcanzamos la edad de hierro, que desarrolló en Europa 4.000 años antes de nosotros. ¿No? Estamos en la edad de bronce, cuando llegó España a imponernos el catolicismo, a imponernos todo el tema que la pólvora, a imponernos su sistema medieval de tierras, de feudalismo, llamado quien encomienda y imita, y todo, y claro, y por eso la religión católica también, que también tenía otra historia que nada que ver con nosotros, porque nuestros indígenas en general adoraban a la naturaleza, adoraban a los dioses que veían, al sol, a la luna, pues eran sus dioses de toda la vida, los que veían todos los días. Explicar el tema de Jesucristo, que Jesucristo era una persona trino, que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, eso es terrible, eso pues por un indígena fue complicado entender eso, porque él decía, no, es que mi Dios es la luna, porque yo la veo, y en la noche la luna me acompaña, el sol me alumbra en el día, me da luz, ¿no? Entonces yo lo veo, ese Dios yo lo tengo aquí, lo tengo, no, además eran pueblos politeístas, los pueblos americanos, entonces sus dioses eran más lógicos. El Dios europeo, que es el Dios católico, era un Dios complejísimo, por lo que acabo de hablar, del tema de la Santísima Trinidad. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso que además, inclusive eso después no lo entendió ni siquiera después de San Agustín, cuando estaba junto a un niño y no pudo explicar la Santísima Trinidad, menos un indígena. Entonces ese choque con el mundo fue terrible, por eso fue una enormity o calamidad, ese reajuste, ¿no? Entonces por eso los escribí los conceptos un poquitico académicamente para que ustedes los leyeran y los entendieran, porque no es fácil, bajo otras gráficas, explicar los actos de mímesis. Bueno, siguiendo ya con el nacionalismo europeo del siglo XIX, después de esta importante explicación que tocaba hacer lo que son los actos de mímesis, ya hablamos de lo que es aquí ya el nacionalismo como tal, ya hablamos un poco cómo también se dio en Alemania, con Hegel, con la Constitución alemana de 1802, con Fichte, que hablaba de la grandeza de la raza germana, pero no solamente la literatura se dio, también se da la revolución, también se da también la cultura. Por ejemplo, Richard Wagner en Alemania, también en su ópera, Los Anillos de los Nibelungos, resalta la música a la tribu primogénita alemana, porque no solamente la revolución cultural o histórica de una nación la consolida la política, lo social, también el arte, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta que Richard Wagner, además él lo señala en su biografía, que se llama Mi vida, como él de alguna forma su música era una música política. La de Wagner, Richard Wagner, sus óperas, todo era una música política porque buscaba la unidad alemana, desesperadamente.
y exaltar la capacidad de la superioridad racial de Alemania. Inglaterra veía con recelo eso, Inglaterra en ese momento del siglo XIX era la potencia que se ha desarrollado y ha consolidado su imperio, allende de los mares, había llegado a Australia, a la India, Pakistán, había llegado a Sudáfrica, había conquistado Canadá, todo. Entonces Inglaterra ve con recelo esa unión de Alemania que se va a dar hasta 1870. O sea, en el siglo XIX va a ser complicado, pero se da por fin cuando el canciller Bismarck hace una confederación de todos los estados alemanes de la antigua Prusia, de los estados que eran de parte de Dinamarca, de los principados alemanes del sur, que era Baviera, Múnich, y los consolida una gran confederación, y además derrota a Francia, ¿no? Y le quitan la guerra franco-prusiana las tierras de Alsacia y Lorena al occidente de Alemania, muy ricas en minerales y en hidrocarburos, y obviamente consolida a Alemania como primera potencia. E Inglaterra sube con recelo, porque Inglaterra sí ha desarrollado su Estado-nación, no olvidemos, desde Enrique VIII, en el siglo XVI, es Inglaterra, y entonces domina sobre Irlanda, sobre Escocia, ¿no? Por eso la era victoriana es una era que es ante todo una era nacionalista, porque una mujer que no era nada agraciada, Victoria, sobrina de Guillermo IV de Inglaterra, que no era descendencia, muere Guillermo IV de Inglaterra sin descendencia en 1837. Entonces su sobrina Victoria, una mujer bastante insignificante, sin ninguna gracia, hereda la corona. Qué curioso, Inglaterra es una nación que ha brillado bajo dos mujeres, bajo Isabel I, en su momento, en el siglo XVI y XVII, hija de Enrique VIII, ¿no? Y que gobernó también muchos años a Inglaterra, fue cuando fue el imperio de los mares y todas las cosas, y bajo Victoria en el siglo XIX. Victoria va a gobernar de 1837 a 1901, es cuando Inglaterra alcanza su esplendor como el imperio, por supuesto, en el marítimo, también por la revolución industrial y el siglo XIX, que se consolida esa revolución industrial muy fuerte. Ya se casa con el príncipe, con su primo hermano, el príncipe Alberto Sajonia-Gotha, era su primo hermano, y se casa con él en 1840. Va a ser Victoria menos una mujer muy laboriosa, va a ser Victoria una mujer estudiosa, no va a ser una mujer decorativa, ni mucho menos. Va a ser una mujer obediente a su esposa, va a ser una mujer que obedece al ministro Lord Palmerston, que es el ministro inglés que en un momento dado la va a guiar en sus primeros años, porque ella va a ser reina, Victoria, ella nace en 1819, va a ser reina a los 18 años. Una mujer, una niña de 18 años que va a ser del Estado, sobre todo que gobierna un imperio, además, no es la reina de un imperio. Entonces Lord Palmerston va a ser su consejero, que es de los Whigs, el partido mayoritario del Parlamento, son los Whigs, la ala máxima, la ala radical, el liberal, los Tories son los conservadores. Entonces ella va a tomar de mentor a Lord Palmerston hasta que se casa con su primo Alberto de Sajonia, ¿no? Que no es inglés, es de Países Bajos. Y este Alberto va a ser toda una revelación, va a ser independiente. Sin embargo, el pueblo inglés siempre, aunque es el príncipe consorte, que no puede ser rey, ¿no? Va a ser un príncipe consorte, Alberto, ¿no? Porque no puede gobernar, porque la que sigue es la reina. Sin embargo, va a ser un hombre de Estado, del trabajo diario, de la labor diaria, y va también a Victoria a enseñarle a ser más mujer, más estadista. Va a ser una mujer inclusive de costumbres austeras. La reina Victoria gobernó una Inglaterra poderosa, una Inglaterra llena de industrias, una Inglaterra reina de los mares, llena de reinos, pero en su vida privada hace una vida de austeridad, demasiada austeridad, de la fidelidad de su esposo, a sus hijos, va a tener muchos hijos. Ante el pueblo inglés quiere mostrarse como una mujer moderada, ¿no? Obviamente respetuosa de la Iglesia Anglicana. No olvidemos que el rey de Inglaterra es el rey de la Iglesia Anglicana, desde la pelea del Tratado con el Papa por no darle el divorcio a la Bolena del siglo XVI, va a ser una iglesia bajo el rey, en este caso la reina. Entonces va a ser una época victoriana que se llama así, que va de 1837 a 1901, una época de austeridad, de total, sobre todo en el reino internamente. Sí, el inglés es feliz, orgulloso de su imperio, de lo que ha conquistado en los mares, donde ha viajado. Tienen en todas partes del mundo puertos y países y colonias.
pero su reina es una reina modesta y le da ese ejemplo al pueblo en todo sentido, en su moral inclusive, una moral austera, una moral donde no puede haber sensualismo, ni mucho menos. Va a ser una mujer absolutamente conservadora, más partidaria de los Tories, porque ella va a tener más adelante, ya cuando muere Alberto, que Alberto muere, Alberto de Sajonia muere en 1860, su esposo. Es un matrimonio de 20 años, un matrimonio feliz, austero, pero ella le da muy duro esa muerte a su marido, que es una mujer fiel, y admira a su marido, que es un gran, que trabaja en el gobierno todos los días, escribiendo cartas, hablando con los ministros, hablando con la gente, con el pueblo. Entonces su esposo ya también la admira como amante y como hombre de gobierno. Cuando muere ella se siente muy sola y entonces va a estar de negro toda la vida, de luto, va a ser una mujer triste, que sí, que siente que es una reina que gobierna el imperio más poderoso de la tierra, que se siente orgullosa de los ingleses, que los ingleses la admiran, pero pues su vida personal muy aburrida, nunca se volverá a casar, distante, austera en todo sentido, acaba sus labores del día a día del gobierno, se pone a coser, pendiente de los nietos, va a tener muchos nietos, porque va a tener muchos hijos también, Victoria, sus hijos se van a casar con monarquías europeas, ¿no? Por ejemplo, ella va a ser, por ejemplo, la abuela del Kaiser Guillermo I de Alemania, va a ser la abuela también de Nicolás II de Rusia, el último zar ruso, va a ser la abuela también del rey de Grecia, va a ser también la abuela de Alfonso XIII de España, ¿no? Porque se hacen matrimonios reales. Entonces la van a llamar a Victoria la abuela de Europa, porque todas las casas, claro, Inglaterra es el imperio poderoso, industrial, económico, político, con su parlamento admirable de Tories y Whigs, y todos quieren emparentar toda la nobleza europea con Victoria, además porque tiene muchos hijos. Va a ser la madre del rey eh, Eduardo VII, que va a ser el mayor de sus hijos. Eduardo VII va a ser rey ya viejo, porque su madre muere en 1901, a la edad de 84 años, que en esa época eran muchos años. Y va a ser una mujer austera. Y va a tener también dos ministros muy importantes cuando Inglaterra llega a su esplendor, que son Benjamín de Israelí, conservador, y Lord Glaston, liberal, de temperamentos diferentes, pero esos dos ministros van a ser importantísimos porque va a ser la época de Europa, de Inglaterra poderosa, pero también la época del estilo, de cómo se maneja el parlamento inglés, y cómo se maneja el gobierno inglés. Gladstone va a ser varias veces primer ministro, es el jefe del Partido Liberal, es un orador fantástico, es el hombre de avanzada, es el hombre que con su oratoria conmueve el Parlamento, la Cámara de los Comunes en Inglaterra, es el orador por excelencia, es el hombre que quiere una Inglaterra más libre, es un hombre que quiere más educación para Inglaterra, porque sabe que sí, que Inglaterra es una potencia, pero su educación interna todavía sigue siendo muy pobre, muy pegada a la iglesia anglicana, sin avanzar mucho en otras ramas. A la vez también le quita poder militar a la reina Victoria, y lo hace, porque obviamente no olviden ustedes que el primer ministro inglés es el que realmente manda en Inglaterra, porque es el jefe, es el que el pueblo ha elegido. ¿Por medio de qué? Por medio de ser el jefe del partido mayoritario. Entonces, Gladstone va a hacer unas reformas militares y le va a quitar poder a la reina militarmente. Además, va a permitir también que Irlanda se separe de la iglesia anglicana. Entonces, eso también le favorece el apoyo de los irlandeses en el Parlamento inglés, porque precisamente los ingleses han tenido problemas con la iglesia anglicana, ¿no? Entonces, ellos quieren ser diferentes, porque son católicos, muchos de ellos, entonces quieren una iglesia católica. Entonces, en su forma de ser liberal, Gladstone va a permitir que Irlanda como tal, como parte de la Gran Bretaña, no se separe de la iglesia anglicana, que de alguna forma restar el poder político a la reina, porque la reina es la jefe de Estado que representa al país ante las naciones, pero es también la jefe de la iglesia anglicana. O sea, tiene poder religioso, es como la papa allá o el papa allá, ¿no? Porque eso es el anglicanismo. Entonces, va a perder poder. Entonces, claro, Victoria no va a querer mucho, Victoria, pero el pueblo inglés quiere mucho a Gastón, porque además es un hombre que habla con la gente, se habla con el campesino y busca hacer reformas sociales, y que el campesino tenga más tierra y que le paguen salarios a los trabajadores más justos. Entonces, Gladstone va a ser una piedra en el zapato para Victoria, su forma de ser conservadora, no, y él es con ella un poco displicente. Cuando en un momento le llegan cartas de la reina, claro,
una carta de la reina hay que contestarla porque es la reina la que le está escribiendo, su majestad, y le hace sus venias y todos los saludos, le hace el anillo. Pero él se demora en contestar las cartas de la reina. Él no va a ser un hombre, no va a ser un corresponsal de la reina habitual pronto, sino que se da su tono. Porque la va a ser Argentina ya que manda a hacer en el fondo, que él le hace mucha reverencia, que la reina manda pero no gobierna. La reina manda pero no gobierna. Ella reina pero no gobierna porque sí, ya simboliza Inglaterra, simboliza la unidad nacional, pero quien gobierna eso es el primer ministro, porque representa al pueblo. Batalla que ganó en 1688, Guillermo de Orange contra Jacobo II, donde se acabó esa disputa entre el rey y el parlamento, donde se impuso el parlamento sobre el rey, donde el parlamento representa al pueblo, a la mayoría, a la soberanía popular, porque el parlamento es la soberanía popular, es el que representa al pueblo como tal, los votos del pueblo, el sufragio universal. Entonces Gladstone, los liberales, dicen, yo sí, ya la respeto, la venero, la visitaré a su palacio, le haré caso en muchas cosas, le pediré consejo, más no siempre le pediré consejo, porque yo soy autónomo. Entonces, por eso sus cartas con ella, su correspondencia entre Gladstone y la reina es una correspondencia seria, es una correspondencia fría. Él va a ser varias veces primer ministro, va a ser primer ministro hasta 1874, pero va a tener varios periodos como primer ministro, porque es un líder del Partido Liberal, es el jefe indiscutible del Partido Liberal en Inglaterra, el partido de avanzado, que obviamente sigue que Inglaterra es un imperio, y está de acuerdo que Inglaterra es un imperio, y también resalta los valores nacionales ingleses. A su vez, cuando ya se desgasta Gladstone, viene el triunfo conservador. Entonces ese triunfo conservador está representado en Benjamín Disraeli. Benjamín Disraeli se va a hacer el contrario, va a ser el ministro de la reina preferido, porque además Disraeli se va a preocupar más que por las reformas sociales internas de Inglaterra, porque a los trabajadores tengan mejores salarios, que estén mejores las condiciones higiénicas de las fábricas, de respetar la autonomía de los irlandeses, de los galeses, de los escoceses, porque no olvidemos que Gran Bretaña es una confederación. Gran Bretaña son los irlandeses, escoceses, irlandeses, en fin. Entonces, lo que le hay por trás israelí es la grandeza del imperio. Entonces, en 1877, Disraeli hace a Victoria emperatriz de la India. Le hace gran regalo a su reina, ¿no? La corona emperatriz de la India. La India es la colonia más importante de Inglaterra, ¿no? Un país tan numeroso y tan grande, entonces va a recibir ese honor. Israel sí va a ser amigo de la reina y sí va a suplir de alguna forma afectivamente a Alberto. Por supuesto, nunca se puede dar un romance, ni más faltaba, entre Benjamín de Israel y la reina, porque eran espíritus opuestos. Benjamín de Israel y la reina puritanos, en el sentido de que se respetaba a la reina en su dolor, en su luto, en su negro eterno que tenía ella, ¿no? Es una mujer para tomar el té distante, pero obviamente que con Disraeli va a tener una correspondencia mucho más amable, lo va a consultar mucho más él a ella, van a establecer una relación especial con Benjamín Disraeli del Partido Conservador, porque además es el jefe del Partido Conservador, que se ha tomado el poder, es el primer ministro conservador, entonces va a ser una amistad especial entre ellos dos, y va a ser Disraeli y Gladstone los dos grandes rivales, cada uno forma un estilo diferente. Disraeli es el orgullo de la Inglaterra conservadora, que admira a su reina, que admira las tradiciones inglesas puntuales, no es dado a temas sociales, tiene cierta distancia a eso, prefiere la prudencia, los cambios lentos dentro de las instituciones británicas. Él importa resaltar el imperio, allende los mares, o cómo están las colonias en Pakistán, en Sudáfrica, en Australia, por el Pacífico, por todas partes, porque Inglaterra tiene colonias por todas partes, ¿no? Y va a ser el poderío de Inglaterra. Él va a llegar al poder en 1876, Benjamín Disraeli. Entonces va a ser una especie como de sustituto de Alberto. La reina lo va a hacer, y alguna vez se lo insinúa, que su marido, Benjamín Disraeli, va a ser como un compañero que ella tuvo, claro, compañero político con todo el respeto, porque como vuelvo, repito, la era victoriana es una era de costumbres austeras, una era donde el imperio vive su esplendor, de conquista, de imperio, pero el reinado, la corona es una corona austera, de costumbres sosegadas. Las fiestas son fiestas, sí, son todas de alguna forma en adornos, pero con moderación, nada de excesos, nada de
de orgías en las cortes. No, no, eso está prohibido, la verdad. Por eso es inimaginable, como si pasó otras cortes donde ciertos favoritos eran de allá desórdenes en todo, ¿no? No, el imperio de Victoria es el orden, es la prosperidad, es el puritanismo, sus costumbres totalmente, ¿no? Entonces, eso se manifiesta en el estilo de ser ella. Entonces, cuando Inglaterra alcanza su máximo esplendor, con Victoria, como les hablaba a ustedes anteriormente, Inglaterra va a ser grande bajo dos mujeres, bajo la reina Isabel I, llamada la reina virgen en el siglo XVII, por ser, no haberse casado, ni haber tenido hijos, y bajo Victoria, que va a ser la madre de Eduardo VII, que a su vez va a ser el padre de Jorge V, que es el que trae la radio de Inglaterra, y va a hablar por la radio de Inglaterra cuando es la Primera Guerra Mundial. A la vez Jorge V es el padre de Eduardo VIII, que es el rey que llega al reinado, pero dura pocos meses, porque se enamora de una divorciada de Wallis Simpson. Entonces, en ese 1936 abdica. En el febrero, Eduardo VIII es rey de Inglaterra en febrero, pero en diciembre abdica, porque se casa con Wallis Simpson, que es una divorciada y que estaba mal vista por esa relación con una divorciada de parte del rey, entonces abdica. Sobre eso hay una película muy famosa que se llama Mi trono por un amor, que es la historia de Eduardo VIII, Inglaterra, 1936, y sus amores con Wallis Simpson. La divorciada que dos veces, Wallis Simpson. Él va a abdicar el reino, Eduardo VIII, y se va a abdicar a quién, a su hermano Jorge VI. Jorge VI, que es el rey que le va a tocar afrontar la Segunda Guerra Mundial. Jorge VI de Inglaterra, que es el padre de Isabel II de Inglaterra. Jorge VI va a ser rey desde 1936, diciembre, hasta 1952, cuando muere. Entonces su hija Isabel II, también muy joven, asume el trono, ¿no? La casa Windsor, perdón, la casa Windsor. Ya pasamos a Alemania, aquí estoy hablando del canciller Bismarck, que es el que unificó Alemania en 1870, ¿cierto? Y que la unió todos los países que estaban, todas las duques y reinados que había de Austria, Prusia, del norte de Dinamarca, el Principado del Sur de Alemania, de Baviera, de Múnich, todo eso, y lo unifica el gran imperio alemán. De ahí cuando se hace en 1870 y le gana la guerra franco-prusiana, se llamó así, la guerra franco-prusiana a Napoleón III, que es el rey de Francia, se la gana, le quita los territorios de Alsacia y Lorena, que son territorios ricos en minerales, se los va a quitar, los territorios de Alsacia y Lorena. Y eso va a ser importantísimo porque eso es una parte que es todo lo que es la región del Ruhr, rica en hidrocarburos, carbón, todo lo que va a permitir el desarrollo de Alemania en el siglo XIX y que la va a volver potencia. Y por eso ya después, cuando arranca el siglo XX, la potencia va a ser Alemania, no Inglaterra. Sí, Inglaterra sigue teniendo dominios en todo el mundo, pero la potencia industrial que se va a formar en la Inglaterra, es la Alemania, bajo el que formó Bismarck, bajo el reinado del Kaiser Guillermo I. Se vive un primer Reich, un segundo Reich, perdón, un segundo Reich. El primer Reich, el primer gran momento de Alemania fue en el Imperio Romano-Germánico de Otón I. El segundo gran Reich va a ser el imperio de Guillermo I de Alemania y de Bismarck, su canciller, su primer ministro, primer ministro. Y el tercer Reich, el que quiso hacer Hitler. Hitler va a ser un tercer Reich, un tercer momento de Alemania, una tercera gloria de Alemania, un gran momento histórico de Alemania especial, pero obviamente va a ser fallido, perdón, porque cuando lo veremos en la próxima clase, cuando hablemos del nacionalsocialismo y del fascismo y de la doctrina social de la Iglesia, eso va a ser fallido, pero va a tener Alemania esos tres momentos. El primer Reich, el primer gran momento del imperio alemán con Otón I en la Edad Media. El segundo Reich, cuando se unifica Alemania y se hace una gran confederación de estados alemanes con el Kaiser o rey Guillermo I y con su canciller Otto von Bismarck. Es el nacionalismo alemán en su esplendor, porque es la Alemania que se unifica, no hay excusas para nada. Se cumple el sueño de Fichte en el siglo XIX, principios de Hegel, que no lo vio porque muere en 1831 de su Alemania unificada. El sueño de Wagner, con su música, los Nibelungos, de esa tribu primigenia, que representa lo que es la autenticidad de los alemanes, la raza germana, la raza aria, esa raza superiora,
esa raza laboriosa, que no se deja ante nadie, que es en Europa mejor que todas, que no han dejado unir, porque es que precisamente Alemania no la han dejado unir porque Alemania es muy poderosa y por eso siempre Francia, Inglaterra, España, la misma Rusia, Polonia, todos estaban pendientes de que no se uniera esa Alemania, porque saben que Alemania unido era un monstruo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Esa Alemania pues, fue muy especial, y va a ser el imperio, porque precisamente ya después de 1870 va a ser el imperio alemán unido por fin, ¿no? Y ya veremos cómo el siglo XX se va a desarrollar y va a llegar la Primera Guerra Mundial, Alemania muy poderosa, en fin, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya ahorita entonces veremos un video sobre lo que es el nacionalismo como tal, ¿cierto? Entonces... Por parte del colonialismo, podemos decir lo siguiente: el colonialismo normalmente implica un control político, involucrando la anexión de territorio y la pérdida de la soberanía, aunque en muchas ocasiones el colonialismo fue producto del sistema imperial. Los países imperialistas buscan tres cosas: materia prima, mercado consumidor y mano de obra barata. Continuemos. Vamos con algunos datos importantes de este imperialismo. El imperialismo, que se desarrolló durante el siglo XIX, surgió como una consecuencia de la Revolución Industrial. La expansión de esta revolución, en su segunda fase, generó entre los países la progresiva necesidad de ampliar sus mercados para mitigar los efectos de la alta competitividad y disminución de ganancias. También se dio un retroceso económico afectando a las potencias europeas, causando subproducción, agotamiento de mercados, lo que hizo que las potencias se volvieran rivales por creación de nuevos mercados en todo el mundo. La expansión imperial fue considerada como un desarrollo histórico y la guerra fue vista entonces como una condición necesaria para instituir el dominio que sumaba sentido de superioridad racial. Continuemos. Características del imperialismo. Lo que identifica a este imperialismo. Bueno, entre las características podemos decir que el Estado busca su expansión principalmente a partir de la sumisión económica de otras naciones. También el Estado dominante ejerce influencia política, cultural o económica sobre los demás, sea formal o informalmente. El etnocentrismo, donde se decía que unas razas estaban por encima de otras. El darwinismo social, superioridad de los pueblos dominantes en relación a los dominados, además que promueve la supervivencia del más apto como un factor social. Continuemos con otras características de este imperialismo, como el proceso de expansión de las potencias europeas para ser más dominantes, también capital industrial fundido al capital financiero, también fuerte impulso gracias al desarrollo industrial dado por la revolución industrial y la utilización de mano de obra barata en los pueblos conquistados. Sigamos hablando sobre este imperialismo, ¿sí? Vamos con las consecuencias que trajo este imperialismo. Entre las consecuencias podemos decir: cuestiones demográficas, la población sufrió un incremento al disminuir la mortalidad. Esto trajo el desequilibrio entre la población y los recursos. En cuestiones económicas, la explotación económica de los territorios obtenidos hizo necesario el establecimiento de unas condiciones de desarrollo. En cuestiones sociales, estas se manifestaron en el establecimiento de la burguesía de comerciantes y funcionarios procedentes de la metrópolis. En cuestiones políticas, los territorios dominados sufrieron en mayor o menor grado la dependencia de la relación con la metrópolis. Sin embargo, esta dependencia no estuvo exenta de los conflictos. Otras consecuencias que nos trajo este imperialismo fueron las siguientes. En cuestiones culturales, produjo la pérdida de identidad y de valores tradicionales de las poblaciones indígenas y de la adopción de las pautas de conducta, como educación, lengua y mentalidad de los colonizadores. En cuestiones geográficas, los mapas políticos se vieron alterados por la creación de las fronteras artificiales que nada tenían que ver con la configuración preexistente. Y en cuestiones ecológicas, provocaron la modificación, destrucción de ecosistemas naturales. Bueno, muy bien, aquí ya vimos ese video de un poco de cómo fue sus consecuencias concretas y prácticas
No sé si alguien quiere la pregunta de lo que hemos hablado en estos temas del día de hoy, que fueron más conceptuales porque explicó todo lo que es la patria y el tema de las mímesis. Mímesis como actos de procesos de la revolución. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, Alberto, para que nos amplíe un poco el término de Sí, darwinismo social, que lo comentan en el video y que me parece que era la manera como justificaban ellos de que simplemente la supervivencia del más apto y yo arraso con todo, a pesar de haber criticado tanto a Darwin, ese término, ¿quién lo acuñó? pues a ver, eso claro que quién lo acuñó no es tan fácil de saber, pero por ejemplo, Carlos Marx, por ejemplo, le dedica el Capital a Darwin. Si usted ve el Capital en las dedicatorias es a Charles Darwin, en algunas páginas interiores, porque claro, descubre la ley del desarrollo de la evolución humana. Y se dice que Marx descubrió la ley del desarrollo social, de la evolución de las sociedades. Y darwinismo social precisamente es todo esto de las especies, ¿no? Entonces, claro, es como decir solamente sobre los más fuertes en lo económico, en lo político, en lo social y hasta en lo racial casi. Por eso Alemania en un momento dado, la raza aria es la que más la que impera, porque somos el pueblo germano, la tribu de nibelungos, industriales, la raza aria, la raza superior, porque son los que sobrevivimos, porque tenemos como sobrevivir, porque somos educados, tenemos la cultura, tenemos todo el desarrollo económico, social, y claro, los que no, pues están muertos, los que no compiten con los que tienen un mundo, que es la era industrial, están muertos. Y es un término aburrido, es un término discriminatorio, es un término que se puede llamar de determinismo geográfico, ¿no? Los que están en el primer mundo es Europa, los que están en las zonas continentales, no en la zona tórrida que somos nosotros, Sudamérica, Centroamérica, parte de África, parte de Asia, sino los que están en el primer mundo están en el norte del mundo, además, los que han sido potencias, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma, ¿quiénes sobreviven? Las especies más fuertes, las razas más fuertes, los que han dominado el mundo, son los que tienen que decir, el que no está ahí, no es, claro, es un término antipático como el siglo XIX, por supuesto, porque se dio esa forma de imperialismo, de colonización, que después va a decir, listo, yo dejo que usted sea independiente, pero ojo, me da ciertos negocios, que fue lo que pasó con los protectorados. Yo a usted le doy la independencia, pero usted, por favor, me deja que yo tenga contratos de concesión favorables para explotar, por ejemplo, su petróleo, ¿no? Pero luego que usted sea nación independiente, que tenga su propio gobierno, su propio presidente, pero a mí me da ciertas concesiones para que mis compañías privadas exploten su petróleo, su café, o su carbón, o sus esmeraldas, en fin. Entonces, claro, una cosa colonial antipatiquísima porque no había total independencia, ¿no? O una forma también de no separarse del todo de las potencias. Es decir, sí, nosotros somos libres, pero protectorado, pero de alguna forma seguimos con usted, de alguna forma nos den ayuda económica, que si estamos mal económicamente nos presten plata, nos ayuden en nuestro desarrollo, les damos la prioridad que las obras públicas las hagan acá en nuestro país. Entonces, claro, fue una cosa de discriminación horrible, el famoso darwinismo social. Así es, así es. ¿Otra pregunta? Perfecto, no, muchas gracias, Alberto, no. Ya, Con mucho gusto a todos aquí. Bueno, aquí veo que aquí Marta Lucía, María Teresa Telles, a todos. Simón Cruz. Sí, tío Tom, no, yo no tengo ninguna pregunta, pero tenía un apunte. Me pareció muy, muy interesante el tema de las mímesis, Sí, teniendo en cuenta, pues, digamos, toda la competencia y los egos entre todos los países europeos, como que todos igual querían y terminaron pareciéndose como en muchas cosas. Entonces me parece un tema, pues, muy, muy interesante. sí, eso es una metodología que planteó de las revoluciones Arnold Toynbee, precisamente un politólogo inglés del siglo XX, dio esa terminología para explicar cómo las revoluciones eran actos de imitación de otras revoluciones, pero eran cambios que eran o simplemente de modificación o ajuste, ¿cierto? Cuando los cambios son moderados, o cambios radicales, cuando son revoluciones, son cambios radicales, muerte, guerra armada, o lo que se llama la normity, es lo que nos pasó a nosotros aquí en Sudamérica y que por eso nos ha costado tanto trabajo, según Arnold Toynbee, adaptarnos a la nueva situación nuestra. Por eso nuestra democracia, nuestras instituciones políticas son complicadas de adaptarse porque pues venimos de otro cuento. Nosotros somos de América Latina, venimos de otra evolución social, como lo veíamos. Entonces, nosotros ajustarnos a lo que se llama
la política europea y todo eso, pues no es fácil. También saluda a Beatriz Támara, a Adriana Díaz, en fin, a Esperanza. Bueno, muchas gracias a ustedes por su atención esta noche. Hola Alberto, gracias. Con el tema de, a ti, volvemos con el tema de fascismo, nacionalsocialismo y con el tema de la doctrina social de la Iglesia. Muy amables y muchas gracias por todo. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Y a mí me dio la Chao. Carlos.